Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos y espero que este nuevo artículo de San Agustín les sirva de mucha utilidad para seguir alimentando el alma. Entonces, voy a compartir pantalla y así ustedes lo pueden ir leyendo al mismo tiempo que yo o incluso apagar mi voz y ustedes leerlo con calma. Entonces, compartimos y aquí está. Es ante la tribulación, Noé, Job y Daniel. Pongamos mucha atención. Es de un artículo que he publicado en la revista Santa Rita y el Pueblo Cristiano. Recuerden que voy a estar compartiendo esos artículos que ya llevan meses publicados, pero que también quiero que ustedes tengan acceso al conocimiento de lo que hemos estado compartiendo de fragmentos de la obra de San Agustín en España. En su obra La devastación de Roma, Agustín habla de la gran tribulación de la que serán liberadas tres tipos de personas, representadas por Noé, como pastor, Job, un hombre paciente, y Daniel, de corazón contrito. Escuchemos cómo lo dice. ¿Quién va a creerse sin pecado cuando Daniel confiesa sus propios pecados? A los orgullosos se les dice por el profeta Ezequiel, ¿acaso eres tú más sabio que Daniel? Así como entre aquellos tres santos varones en los cuales Dios simbolizaba a las tres clases de hombre que va a liberar, cuando llegue a sobrevenir al género humano la gran tribulación, ha contado también a este Daniel. Ha dicho igualmente que nadie será liberado de ella, sino Noé, Daniel y Job. Y es evidente que en estos tres nombres Dios simboliza, como he dicho, tres clases de hombres. En efecto, aquellos tres personajes ya murieron, sus espíritus están en Dios y sus cuerpos desaparecieron en la tierra y aguardan la resurrección y la colocación a la derecha, sin temer tribulación alguna en este mundo de la que se deseen liberados. ¿Cómo entonces van a ser liberados de aquella tribulación Noé, Daniel y Job? Cuando Ezequiel decía eso, tal vez vivía solamente Daniel, porque Noé y Job habían muerto ya hacía tiempo, y con el sueño de la muerte fueron puestos junto a sus padres. En Ezequiel 14:14 encontramos la cita bíblica donde dice, pero si se encuentran en ese país estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos salvarán su vida a causa de su justicia, oráculo del Señor. Y Agustín explica que en Noé están simbolizados los buenos pastores que rigen y gobiernan la iglesia, como Noé en el diluvio gobernaba el arca. En Daniel están simbolizados todos los que practican la santa continencia y en Job los casados que viven la justicia y la santidad. En efecto, Dios libera a estas tres clases de hombres de aquella tribulación. Las palabras de Agustín que acabamos de leer están en el primer parágrafo de la devastación de Roma y destaca la figura de Daniel como aquel que pide perdón por sus pecados. San Agustín pone énfasis en la importancia del arrepentimiento que se alcanza mediante la humildad ante la grandeza de Dios. Así lo dice. Reflexionemos sobre la primera lección del santo profeta Daniel cuando hemos escuchado que oraba y hemos admirado con asombro que confesaba no solo los pecados de su pueblo, sino también los suyos propios. Después de esa oración, cuyas palabras, por cierto, indicaban que no solo es un intercesor, sino también un confesor, después de esa oración dice, aún estaba orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo al Señor mi Dios. Vamos a la lectura de Daniel capítulo 9, versículo del 19 al 23. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, presta atención y obra, no tardes más, a causa de ti, Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados con tu nombre. Yo hablaba todavía orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios en favor de la montaña santa de mi Dios. Yo hablaba todavía en oración cuando Gabriel, ese hombre al que había visto al comienzo en la visión, se acercó a mí en rápido vuelo a la hora de la oblación de la tarde.
Él me instruyó y me habló diciendo, Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Cuando tú comenzabas tus súplicas, salió una palabra, y yo he venido a anunciártela, porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. Habiendo confesado Daniel sus pecados, dice San Agustín, qué soberbia no se estremece, qué presunción no se abate, qué arrogancia y temeridad no se aplanan. ¿Quién va a gloriarse de que su corazón es casto o quién se vanagloriará de que está limpio de pecado? Respecto de nosotros, hoy en el mundo, la devastación de Roma es muy semejante al siglo XXI. Nos han anunciado cosas tremendas, dice San Agustín, exterminios, incendios, saqueos, asesinatos, torturas de los hombres. Ciertamente que hemos oído muchos relatos escalofriantes. Hemos gemido sobre todas las desgracias. Con frecuencia hemos derramado lágrimas sin apenas tener consuelo. Sí, no lo desmiento. No niego que hemos oído enormes males, que se han cometido atrocidades en la gran Roma. Esto está en La devastación en Roma, obra de San Agustín, en el capítulo 2, parágrafo 3. Y bueno, pues lo que tenemos es que esto se parece, este solo párrafo se parece mucho a nuestros días. Y Agustín advierte que Dios flagela al mismo tiempo a justos e injustos. Pero ¿quién es justo si Daniel confiesa sus propios pecados? Dice en el parágrafo 2 de esta obra y en el tercer parágrafo, nos pide lo que sigue ejemplo de Job. Acepta todo lo que te sucediere y aguanta en el dolor y ten paciencia en tu humillación, porque el oro y la plata se acrisolan en el fuego, como dice Eclesiastés 2, 1, 5. Y los hombres que Dios acepta en el horno de la humillación. ¿Te has olvidado de que el Señor corrige al que ama y azota a todo el que reconoce por hijo? Soportemos entonces, dice San Agustín, lo que Dios tenga permitido que soportemos. Él como médico conoce bien qué dolor nos es útil para curarnos y sanarnos. Está escrito certeramente. La paciencia perfecciona su obra. ¿Y cuál va a ser la obra de la paciencia si no sufrimos nada adverso? ¿Por qué pues rehusamos sufrir los males temporales? ¿No es que tenemos que ser perfeccionados? Más bien, supliquemos, gimamos y lloremos ante el Señor para que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que para poder vencer os dará con la tentación también el éxito. Así dice al final de esta obra. Muy interesante, ¿verdad? Estamos viviendo exactamente lo que vivieron otros seres humanos en otros tiempos, por ejemplo, en la devastación de Roma. Y tenemos que ser pacientes, pero lo importante es que confiemos en la fidelidad de Dios. Por eso llamamos fe. Cuando hablamos de Dios decimos, tengo fe en Dios porque conozco su fidelidad. La palabra fe viene de la fidelidad de Dios precisamente. Bueno, seguiremos en adelante compartiendo en otra ocasión libros o fragmentos de libros de San Agustín a través de estos artículos. Muchísimas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.